Quiero agradecerle en estos momentos al doctor Esteban Ortiz, un amigo de la casa, quien está conectado con nosotros. Él es experto en salud pública y es importante hablar sobre la importancia del consumo de la proteína. Sobre todo ahora mismo que estamos nosotros investigando y profundizando pues en esta ley de protección animal, que de hecho quiero darles un dato súper importante porque hoy está convocada la Asamblea Nacional para las 15 horas para el segundo debate del tratamiento de esta ley. Así que ya en los próximos días pues se definirá si definitivamente se aprueba o se archiva. Ya vamos a conversar más adelante también sobre este tema. Pero antes de todo, Esteban, yo quiero invitarle a usted y a toda la ciudadanía, ahora que ya entramos pues en los temas de la lista, a que veamos un reportaje que nos ha preparado nuestra compañera Denise Salazar, en donde recorrieron pues algunos asaderos de pollos en el sur de Quito y se verificó la preocupación que tiene este sector por intentar cambiar esta ley de protección animal. Ahora seguimos con nuestro recorrido por las huecas de Quito y hoy venimos al infaltable asadero de pollos. Como podemos ver en este momento están dando la vuelta en carrusel y hablamos con los trabajadores, quienes nos comentan que día a día son elegidos, ya que la mayoría de los habitantes de esta zona al sur de la capital prefieren comer pollo. Al cliente le gusta bastante ver cómo le dan la vuelta al pollito ahí en carrusel, que sale recién preparado, fresco, o sea, sí le acoge mucho a la gente. Pero aquí se venden como 60 o 70 pollos de lunes a viernes. Entre semana, fines de semana se venden más de 150, 120 pollos. Claro, ves, pues hay que dando vuelta el pollito, te ve rico, jugoso ahí, calientito y eso. Y la gente ve, pues ya y se enamora ahí del pollo. Y así como yo, en este local un montón de quiteños llegan a cada hora para poder disfrutar de este delicioso pollito que salió directo del carrusel al plato. Es el que no exhibe el producto no vende. ¿Y usted qué pensaría? Le dicen, bueno, tiene que ocultar su carrusel y mantener atrás. Ay, no me gustaría que lo oculten al pollito, porque ya digo, eso es como una tradición de años que se ha venido viendo en casi todos los asaderos de pollo son así. De hecho, el pollo asado en carrusel es uno de los platos favoritos en Quito. Por eso los dueños de los negocios se muestran bastante preocupados por un posible cambio en la LOPDA, que represente una modificación al modelo de su negocio. ¿Bajaría la venta? Eso sí, bajaría demasiado la venta. Y eso sí afectaría mucho porque nos quedaríamos sin trabajo y ahorita que no hay trabajo. Ahí habría vuelta de desempleo bastante, habría vuelta de, imagínense, cierran locales, no hay trabajo, vuelta. Sí nos perjudicaría bastante, porque ya no van a ver ahí dando vueltas, asándose, viendo que está fresco, preparando, y ya no se va a ver eso. ¿Cree que bajaría de los 20 pollos que vende, bajaría a ver? Yo sí creo, que al 50% de acá. ¿A cuántas personas dan empleo aquí en este local? A 3 personas damos de empleo en este local. ¿Y si las rentas bajan? Si las ventas bajan, quedaría de acá solo una persona. Sería más personas desempleadas en nuestro país. Y es que como ven, este carrusel de pollos da empleo al menos a 5 personas solo en este local al sur de la capital. Es por eso que también los asambleístas deberían alinearse a la generación de empleo y también ingresos económicos. Les preguntaremos si en el análisis de la LOPDA también se está tomando en cuenta el criterio de los pequeños emprendedores. Gracias, Denise, por esta información. Esteban, ¿cómo está? Bienvenido. Vemos que hay parte de la restricción, hay restricciones dentro de esta normativa. Los comerciantes se encuentran bastante preocupados por este cambio al modelo de negocio que podrían tener, pero también ante justamente cómo ve la ciudadanía los ojos de esta ley, que definitivamente a veces la comida te llama por la parte visual. Y ante la necesidad de un país por mayor proteína, por tener mayor salubridad, por no tener una desnutrición crónica infantil, ¿cómo cree usted que deberían ser entonces estas prácticas, tomando en cuenta pues la salud alimentaria y la soberanía alimentaria que requiere el Ecuador? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente el Ecuador siempre ha necesitado una ley para proteger los derechos de los animales y eso está clarísimo. El problema fue que el primer proyecto de ley pues obviamente no fue consensuado y sabemos nosotros que los grupos que intervinieron para la formulación de estas leyes tenían algunos criterios que son extremos desde el punto de vista práctico, lógico y funcional. En un país como el nuestro, donde tenemos provincias como Chimborazo, con desnutrición por encima del 30%, es decir, de cada 10 niños, al menos 3 o hasta 4 niños tienen desnutrición, vulnerar el acceso a las proteínas animales por cualquier vía,
pues es un crimen. Básicamente hemos visto nosotros que la sociedad ecuatoriana es una sociedad que ama y protege a los animales en su mayoría, como en todo, pero también es una sociedad, pues obviamente que carece de buena nutrición. En un país en donde en promedio se consumen 50 gramos de proteína al día y en donde los países desarrollados consumen más de 120 gramos al día, pues obviamente la limitación en el acceso a estas proteínas es un problema de salud pública. Por eso es que yo estoy aquí, pues obviamente para dar el criterio técnico que respalde el uso de política pública enfocada a proteger los animales, pero que no afecte de ninguna manera el desarrollo de nuestros niños en especial, y a la vez que proteja pues al comerciante, al vendedor y a todas las personas que viven de la cadena productiva alrededor de las proteínas de animales, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues cuando a mí me han comentado sobre el tema y he logrado revisar, digamos, los proyectos de ley, pues me llamaba la atención que, por ejemplo, no se puedan asar pollos o este tipo de exposición a la vía pública de las carnes o de los cárnicos en general, porque estas leyes anteriormente llamaban los cadáveres animales, ¿no es cierto? Entonces, todos estos... Pero es práctica de criterios... muchísimos años, o sea, también es parte, yo digo, del origen ecuatoriano, o sea, va más allá de una ley de protección animal, es parte también de las tradiciones de nuestro país, de cómo la gente se identifica con lo que quiere comer. Uno sabe que cuando va, por ejemplo, a comer un hornado, sí o sí va a tener que ver el chancho, porque es parte justamente del modelo de negocio. Totalmente, a ver, es decir, sabemos nosotros que por ser cultural no necesariamente está bien, es decir, obviamente culturalmente antes la gente, digamos, utilizaba la vía pública para hacer sus necesidades. Obviamente hemos cambiado y hay necesidades que desde la salud pública tienen que cambiarse. Ahora, nuevamente, desde el punto de vista del acceso a la proteína, mira tú el ejemplo de los cigarrillos. No sé si es que tú estarás al tanto, pero hace tal vez unos 10 años se prohibió en el Ecuador y hace muchos años más, décadas en otros países, que se expongan los cigarrillos a la vista de la gente, porque obviamente puede llegar y llamar la atención al consumidor. Entonces, hoy se expenden de forma formal los cigarrillos ocultos, no deberíamos verlos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es esto? Porque obviamente la exposición visual llama, digamos, hasta cierto punto al consumo. ¿Qué pasa si tratamos a la proteína animal, a los cárnicos, a los pollos de la misma manera? Estamos dando el mensaje equivocado, que la gente, si no ve, no consume este tipo de proteína que es vital para que el Ecuador salga de la pobreza. Nosotros podemos tener mañana al mejor presidente del planeta, podemos tenerle al Papa de presidente o al presidente que ustedes gusten en un país. Si es que no combatimos la desnutrición y si es que los ciudadanos no tenemos la oportunidad de desarrollar nuestras capacidades máximas a través del desarrollo cognitivo en base a la ingesta de proteínas, nunca vamos a salir de la pobreza. El Ecuador, especialmente la sierra y la Amazonía, somos regiones que no tenemos un consumo adecuado de proteína animal. Entonces, disminuir o poner inclusive en riesgo la disminución en el consumo de proteínas animales es un crimen. Es más, desde la salud pública nosotros promovemos que el consumo se duplique de proteínas, es decir, que la gente pueda tomar leche, pueda comer carne, pueda comer huevos y que pueda hacer todo esto de una manera ética y humana. Estamos totalmente de acuerdo que hay que proteger a los animalitos y sabemos que existen muchas violaciones a sus derechos, pero no podemos cruzar una delgada línea entre lo ilógico y lo irracional, que más que nada cruza a una frontera de extremismos y fanatismos políticos que no tienen ningún sentido en el Ecuador, ¿no? Estaríamos hablando entonces, Esteban, de que el encarecimiento de estos productos definitivamente puede perjudicar al desarrollo humano, principalmente el infantil en nuestro país. Vámonos a ese lado. Totalmente. Es decir, si nosotros empezamos a ponerle más procesos y más trabas y más burocracia al expendio de proteínas, a todas las, digamos,
digamos, todas las actividades que han querido proponer dentro de esta, digamos, ley que quieren reformular en algunos casos y que están hablando sobre, digamos, la violación de ciertos derechos, algo que estaba leyendo no es correcto, pues obviamente lo primero que van a hacer es vulnerar los derechos de los más vulnerables, es decir, de los niños con desnutrición. Nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer como Estado es regular, por ejemplo, que donde se asan los pollos existan baños limpios y que exista un buen manejo, por ejemplo, de los ductos de ventilación, que se eviten los incendios. No solo eso, sino que también estaba leyendo ahorita la gente. Le estaba leyendo ahorita a la gente que nos está escribiendo sobre este tema y nos dice que claro, el producto puede estar tranquilamente expuesto, pero siempre con un vidrio por delante, también cuidando la salubridad. No es que está expuesto al smog de la calle, al polvo, al plomo y demás. Todo tiene que ser bajo también un mecanismo soluble, pero va más allá del fanatismo de la gente. Totalmente, además tenemos que entender algo. A ver, el Ecuador es un país que tiene una diversidad de todo tipo, entre ellas una diversidad de lo que nosotros en salud pública llamamos las transiciones epidemiológicas. Tú puedes tener en el Ecuador a 2 kilómetros de donde tú estás ahorita, puedes tener gente que vive en condiciones muy vulnerables, sin agua potable, sin acceso a ningún tipo de comercio establecido. Y ahí mismo, en la misma ciudad de Quito, puedes tener un barrio que tenga las condiciones de vida comparables a las de Suecia. Es decir, podemos tener todo ese rango. Entonces, querer proponer una política pública, que obviamente a mí desde la salud pública me encantaría que la gente, toda la gente en el Ecuador vaya a un supermercado y compre una carne que esté, digamos, garantizada al 100%, claro, que esté limpia, que venga pesada, que venga envuelta, etcétera, etcétera. Pero no es la realidad nacional. En el Ecuador nosotros tenemos que la mayoría de van a las carnicerías. Las mayorías de las zonas rurales van a las tercenas, van a las tiendas, van a las tiendas de barrio. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo no puedo prohibir que ese foco de consumo de proteína, limitarle aún más el derecho a esos niños. Lo que tengo que hacer es facilitarle que dentro de su contexto, obviamente, ¿por qué no? Por ejemplo, tener al lado de un asadero de pollo, tener un panfleto informativo sobre normas de higiene. ¿Por qué no el expendedor de este tipo de comida tenga buenas prácticas de higiene? Entonces, ellos están reduciendo el riesgo a través de ciertas medidas que sí se pueden implementar y que sí deberíamos controlar. Ahora, vean ustedes que en el Ecuador, claro, vemos ejemplos extremos como estas chifas que aparentemente tenían animales domésticos para la venta, pues obviamente ahí es cuando necesitamos el control del Estado, pero no en donde va la gente a querer comprar sus cárnicos a un precio mucho menor que al que yo o tú podemos ir a comprar en un supermercado por comodidad. A las 9 de la noche voy y agarro 2 pechugas de pollo, las meto después en el auto, viajo a la casa y las meto en la refrigeradora. Si nosotros estamos en ese contexto, pues es fácil, pero la gente que vive en una zona urbano marginal tiene que comprar en la tercena que está cerca de su casa y obviamente seguramente consumir ese alimento en ese día o al siguiente día sin desperdiciar nada. Y a pesar de eso, tenemos un consumo que es la mitad de lo deseado de proteínas animales. Entonces lo que debemos hacer es promover, abaratar los costos de las proteínas animales a través de reducir las limitaciones hipercontroladoras que quiere poner un Estado a través de esta herramienta jurídica que obviamente hoy por hoy, como entiendo que está, cumple con todos los preceptos éticos, pero también respeta la parte de las vulnerabilidades del ser humano. Entonces, no entiendo qué más quieren hacer y qué más quieren promover estos grupos animalistas extremos, como en todo. Y yo he visto extremo esto, que le voy a contar en estos momentos, y usted que es médico investigador va a poder decirme si lo conoce o no. Pero tal vez existe o algún país ha cambiado toda la parte de su producción para poder migrar a la práctica de animales felices, de estos animales que viven libres, vaquitas, gallinas, que andan por el campo, que se comen gusanitos, que se comen sus propias heces y que luego el producto que ellos consumieron terminamos consumiéndole los seres humanos también. ¿Hay algún país que haya migrado hacia esa práctica tomando en cuenta pues el bienestar de los animales? Tomando en cuenta ejemplos tan claros como, por ejemplo, si es que no hubiera, digamos, ciertos tratamientos a la carne del cerdo,
podría afectarnos al cerebro humano por toda la salubridad que debe tener justamente el tratamiento del cerdo. Lo mismo pasa con los huevos de gallinas felices. Son gallinas que se alimentan de lo que ven en el campo, no de lo que les dan, del maíz que les tienen que dar. ¿Qué pasa también con la leche que pueden darnos las vacas que están completamente sueltas? ¿Hay algún país que haya migrado hacia esa práctica de animales felices que a largo plazo no sé qué tan beneficioso sea para el cuerpo humano? Totalmente, a ver, en primer lugar no la hay y no creo que se pueda llamar que han migrado hacia allá, sino que han involucionado. El ser humano lleva en el planeta como Homo sapiens al menos 300.000 años y desde que nosotros hemos progresado a ser seres humanos, venimos obviamente cultivando nuestras tierras y también criando animales para el consumo. Ahora, vean ustedes que hay estas nuevas tendencias, estas generaciones de gente que quieren promover prácticas que van en contra del progreso de la civilización. Es decir, ahora sabemos nosotros que la gallina de campo da carne que puede ser más dura y que obviamente una gallina de campo se demora el triple en crecer para llegar a alcanzar el tamaño de una gallina, digamos, de una avícola. Ahora, entendamos que el planeta tiene 9.000 millones de personas, algo que no hemos experimentado nunca como planeta. Para dar de comer a tanta gente, nosotros necesitamos procesos que no solamente garanticen la mayor producción de comida, sino que también garanticen, como tú decías muy bien, la salubridad. ¿Quieren animales felices? Vayan al centro de Quito y vean a esas personas que llevan cabras y chivos por la calle vendiendo leche de chivo, seguramente contaminada con leptospirosis y con otras bacterias. Es decir, queremos vender la falsa idea de que ese animalito que está en el campo comiendo y pastando libremente, obviamente que hablando, digamos, del contexto de Heidi en las praderas en 1700, pues hermoso hacer eso, pero ahora estamos en una sociedad globalizada donde no podemos hacerlo, donde si tú quieres pagar por huevos de gallina free running, como le dicen en inglés, y gallinas felices, pues primero que te cuestan el doble o el triple, y segundo, que obviamente no tienen ningún beneficio desde el punto de vista proteico. Es más, nosotros vemos que el proceso de producción de alimentos no solamente sirve para producir y hacer dinero por parte de los productores, sirve para garantizar la inocuidad de los alimentos. Es decir, si ustedes van a uno de los grandes productores de carne, de leche o de huevos en el país, esa leche tiene una calidad enorme y superior a la leche de la vaquita de páramo que no recibe vacunas, que obviamente sus ubres son a duras penas lavadas con agua de riego y que con esas mismas manos ordeñan a la vaquita y esa misma leche tiene que tomarse el niño desnutrido que ya de por sí está en las zonas de la sierra, que puede tener más diarrea y que el ciclo de inocuidad de alimentos no se cumple y por lo tanto los niños no se nutren. Entonces, pensemos desde la lógica. Si es que nosotros queremos tener sociedades felices y obviamente animalitos felices y que los animalitos, así como los seres humanos, digamos, crezcamos todos en un ambiente saludable, hay que entender que pues los procesos en este momento de producción de alimentos garantizan muchas veces una vida digamos apta para los animalitos. Nuevamente, yo les hago un ejemplo aquí. Estuve por ahí viendo digamos cómo en las zonas rurales viven estos caballos o estas vaquitas que viven libremente y pastoreando la basura y las calles de las zonas urbanas marginales. Son vacas que son desnutridas ya de por sí. Entonces, nuevamente, el contexto ecuatoriano no nos da para pensar que todo mundo puede pagar por huevos de gallina feliz y leche de vaca completa, ¿no? No sé si estoy dando un buen ejemplo, pero ayer para poder hacer esta entrevista conversaba también con alguien más y me decía, es como la mamá. Una mamá se entera que está embarazada y empieza a ingerir vitaminas, nutrientes y demás para que el hijo pueda crecer sano y fuerte. Una vez nacido el bebé, se preocupa aún más la mamá por su alimentación porque es la leche que le va a dar. Es leche que necesita vitaminas, que necesita buenos nutrientes. Igualmente es la práctica con las proteínas que necesita el ser humano. Ahora yo le iba a preguntar también sobre la diferenciación un poco de precios, porque la necesidad de proteína asequible en nuestro país tiene que implementarse y a través de estas prácticas de animales felices no lo estamos logrando. Ayer Janet les pudo mostrar una cubeta de huevos de gallina feliz que cuesta $8. ¿Quién tiene para comprar huevos en $8 en estos momentos en nuestro país? Claro, no estamos haciendo asequible el producto que necesitamos los ecuatorianos para poder estar sanos y fuertes y poder traer más gente inteligente al mundo.
Y claro, y fíjate tú que estas prácticas de consumo y estas tendencias moralistas de superioridad moral vienen de la mano de un elitismo cognitivo, intelectual. Es decir, no es el campesino más pobre el que cría la vaca feliz o el que cría la gallinita free running. Quienes proponen estas leyes son una población que tienen todo el derecho de expresarse libremente, pero es una población elitista que piensa que el Ecuador es un país equiparable con Dinamarca o con Suecia, donde tú podrías darte el lujo de tener este tipo de productos. En el Ecuador hay productos free running, hay productos de leche de vaca feliz y hay productos de ahí, pero hay para una cierta población. Tal vez tú y yo podamos algún día irnos a comprar un huevo de gallina feliz del páramo que cuesta $8 la cubeta, pero eso no es la realidad del Ecuador. Nosotros sabemos que en el Ecuador los huevos que consumimos tal vez tú y yo son diferentes a los huevos que consume la gente de la tienda. Es decir, yo pago más porque me estoy yendo a un supermercado donde tengo aire acondicionado, donde tengo alguien que me ayuda a empacar y donde yo sé que el costo añadido a mis productos vienen en base a un servicio que yo recibo. Sobre todo en el marco de la salubridad, que eso es lo que nos importa a algunos, otras personas en una tienda de barrio, el niño chiquito que viene caminando 10 kilómetros de ida y 10 kilómetros de vuelta para la escuela, ese niño, si es que tú le quitas la poca visibilización a las proteínas animales, al cerdo que tú dices, a la fritada, a los pollos de la tercena, a la carne que venden en las tiendas, simplemente van a dejar de recibir el mensaje correcto, van a tener un mensaje equivocado en el cual decimos no, el ser humano no necesita proteínas animales, porque ahora también estas tendencias de vegetarianismo, de veganismo, falsamente están lavando el cerebro de gente que lamentablemente pueden afectar a los más pobres. Es decir, Esteban, y no solo si tú es... vienes de un colegio Yo tengo una amiga, y yo le voy a contar una experiencia porque tengo una amiga muy cercana, le quiero mucho y no comparto algunas cosas, pero por ejemplo ella siempre me dice, ella no recibe, ella sí, por sus papás, pero ella a su hija nunca le vacunó, no está a favor de las vacunas, ellos viven en la playa, ellos pescan directamente los peces para la niña, porque la mamá, mi amiga, no consume absolutamente nada porque se volvió vegana. Entonces es toda una nueva práctica, creo que viene toda una nueva ola que piensa completamente distinto frente a las vacunas, frente a los animales, que definitivamente eso nos puede estar acabando como desarrollo humano. Totalmente. Y mira, claro, yo lo respeto, yo lo respeto a mi amiga, le veo y le digo, pues está bien, es la educación que tú le quieres dar a tu hija, yo en eso no me voy a meter, pero claro, qué difícil comprenderlo. Pero mira tú, nuevamente, el contexto. A ver, lo primero, hay una moda y una tendencia que viene rayando a lo que los angloamericanos les llaman como los woke, que obviamente vienen proponiendo este tipo de tendencias en las cuales tú vas retrocediendo en derechos. Es decir, vivir del mar y pescar, esto tiene 20.000 años de historia. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora este niño que obviamente come pescado, ¿quién sabe que ese pescado pueda tener, por ejemplo, Diphyllobothrium latum, que es un tipo de tenia que está en los pescados, que si es que no están bien manejados pueden enfermar? Segundo, si es que tu amiga, asumo yo, vive en la playa y no es vegetariana y es antivacuna, seguramente ella acabó el colegio, acabó la universidad, y tiene un nivel de conocimiento. En verdad te digo, es una persona... Y las capacidades para consumir proteínas, al menos vegetales, que sirvan para complementar lo que necesita. En el Ecuador, el país de la pobreza extrema, tú le quieres dar el mensaje que alguien puede vivir de vegetales, en donde estas aguas de soya que les hacen pasar por leche, estas aguas de almendra que les hacen pasar por leche, cuestan 10 veces más que un litro de leche y que son sumamente elitistas para quien lo pueda pagar. Entonces, nuevamente el contexto, no podemos tener un niño sueco vegano o vegetariano, seguramente sí. En Suecia no hay enfermedades como la leptospirosis,
leptospirosis. Ahora, en el Ecuador, puedes tener un niño vegano y vegetariano que vive en medio de la Sierra Central que desayuna solo colada. No, porque se te va a morir al día siguiente de enfermedades infecciosas. Entonces, hay que entender que la política pública tiene que ser diseñada para el contexto local. Yo quisiera también tener en el Ecuador medicina robotizada y turnos digitales con call center automatizado. Pues no voy a poder llegar a ningún lado porque en el Ecuador rural en el que vivimos, pues la gente tiene otros mecanismos de actuar. Entonces hay que saber adaptar las necesidades al país, ¿no? Sin duda, nada más quiero poner esto. Mi amiga, por ejemplo, tiene muchísimo dinero y muchas de las amigas con las que ella se junta son también gente que tiene muchísimo dinero, de las mejores graduadas de la universidad, sin duda. Pero definitivamente no es una práctica que es beneficiosa para pues el cuerpo humano, porque nosotros necesitamos de ciertos nutrientes. Y estas prácticas lo único que ponen sobre la mesa es que definitivamente sea el encarecimiento al acceso del alimento que necesitan los ecuatorianos para poder sobrevivir. De eso también dependemos, que tengamos, digamos, en el futuro niños y que sean muchísimo más inteligentes, más emprendedores, que desarrollen muchísimo más sus destrezas. Mira tú que el cerebro humano necesita proteínas para el desarrollo cognitivo, al menos de forma absolutamente necesaria, los primeros 5 a 7 años de vida. Esos niños chiquitos, desnutridos, de la sierra, que a duras penas comerán en el mejor de los casos un pedacito de cuy y un pedacito de huevo a la semana, están teniendo o están perdiendo la oportunidad de que su cerebro se desarrolle adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos proponer? No la disminución del consumo de proteínas animales, sino el aumento en el consumo y en la producción. Sabemos que lamentablemente, pues nosotros estamos años luz de producir proteínas animales en laboratorio, porque aparte de eso, eso costaría 50 veces más. Hoy por hoy, en la generación que estamos aquí, en los siguientes tal vez 100 años, necesitamos de los animales de granja, de la producción a gran escala de alimento, para poder dar a nuestra prioridad, que son los seres humanos. No son los animales, sino son los seres humanos la prioridad, sin dejar de lado, obviamente, el respeto a los animalitos. Todos nosotros tenemos animales y todos nosotros respetamos a los animalitos, todos nosotros queremos a los animales y todos nosotros estamos en contra de prácticas que violenten a los animales. Yo, por ejemplo, a los toros siempre he estado en contra. Ahora, proponer cosas que rayan en el extremo, como hablar de prohibir que se vean o se visibilicen las proteínas animales en las tercenas, es una locura para el Ecuador. Entonces hay que rechazar estas prácticas democráticas, libres, tienen todo el derecho de proponerlo, pero desde la lógica en un país que pide a gritos tomar decisiones un poquito más estables, pues no podemos darnos el lujo de disminuir la ingesta de proteínas en un país que ya de por sí no ingiere absolutamente nada. Entonces, mi mensaje es ese, ¿cierto? Pensemos desde la lógica, la prioridad son los niños, la prioridad es del Ecuador, la prioridad es el consumo de proteínas. Es más, desde la salud pública promovemos que se duplique el consumo de proteínas animales, y pues eso no lo podemos hacer lamentablemente con huevos de gallina feliz o de free running chicken, porque cuestan 4 veces más. Sin duda. Y claro, el país no va para eso. Me quedo con eso, Esteban. Le agradezco muchísimo por sus aportes. Usted, como médico investigador, nos ha dicho muy claro pues que no hay que ir al borde del fanatismo, sino de verdad pensar en el futuro de nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos. Nos ha dado excelentes datos. A ustedes, gracias por la invitación. Un abrazo y un buen fin de semana. Muy amable. Igual fin de semana para usted también. Vamos a seguir tratando este tema ahora con Rodrigo Gómez de la Torre. Él es el expresidente de la Cámara de Agricultura y con él vamos a abordar justamente pues la ley de protección y defensa de los animales ahora desde otro punto. Yo les comentaba que pues justamente en la Asamblea Nacional hoy a las 3 de la tarde ya han sido convocados para tratar este segundo debate y vamos a ver qué sucede, si definitivamente pues se archiva o se aprueba esta ley, porque no hay más caminos en estos momentos. Así que bueno, voy a conversar. Le invito para que tome asiento. Bienvenido, gracias por estar junto a nosotros. Qué gusto estar por acá. Sí, bueno, nos vemos a los tiempos. Pero bueno, vamos a conversar precisamente sobre este tema que ha llamado mucho la atención. Acabamos de escuchar en estos momentos a Esteban Ortiz. Él insiste en que el ecuatoriano necesita de proteínas, necesita de los animales de granja, necesita de estos nutrientes para poder tener una nación mucho más inteligente, mejor desarrollada y demás.
Ante justamente esto que acabamos de poner sobre la mesa, ¿cómo participa, cómo evalúa usted la participación del sector agroindustrial en la elaboración de este proyecto de ley? ¿Considera que fueron escuchados ante esta necesidad que acaba de plantear también el doctor Esteban Ortiz? Bienvenido. Gracias mil, muchísimas gracias a todos quienes nos siguen. Reforzando un poco lo dicho por Esteban, no es un tema de ecuatorianos. El ser humano, por los miles de años que lleva alimentándose de proteína animal, es lo que permitió salir y convertirnos de lo que conocemos hoy como Homo sapiens. Es el desarrollo neuronal. El tema de la educación, del crecimiento, inclusive en el año 2018 hay un informe muy interesante del Banco Mundial que trata el problema de desnutrición crónica infantil. En los primeros 1000 días, particularmente cuando se conforman en más del 85% de las interconexiones neuronales, perdón que vaya muy técnico, pero lo trata como un problema que no es recuperable en la vida del ser humano. Y no es de ecuatorianos, es de los seres humanos. Principalmente con sus niños, creo yo, ¿no? Es de los primeros 1000 días. Los primeros 1000 días se consideran desde la concepción hasta los 2 años. Cada año 365, 720, más los 280 y pico, que más o menos son los de la panza de la mamá, en términos así muy criollos. Ahora, creo que es importante reconocer otro aspecto. Este 28% de la población ecuatoriana, más o menos, que vivimos y compartimos en la ruralidad, alimentamos al 72%. Y tenemos prácticas culturales, tradicionales, formas de interrelacionarnos con animales distintas a las que se conocen ahora en las urbes, y mucha gente que ya se ha olvidado de dónde vienen los alimentos. Entonces ese es un aspecto fundamental. Entrando a su respuesta, a la pregunta. A raíz de la sentencia 253 de la Mona Estrellita en enero del 22, la Defensoría del Pueblo inicia un proceso de construcción de la ley que le mandó a hacer la Corte Constitucional entre el grupo de amiguis. Solamente convocaron a las organizaciones animalistas, tanto nacionales como internacionales. De igual manera, es curioso ver que la Corte Constitucional, que usualmente se toma 4, 5, 6 años, 7 años en tratar un tema, este fue un tema flash. Lo trataron en prácticamente un año. Y con los amigos que se presentaron, venían en un porcentaje muy importante de fuera, incluyendo la Universidad de Harvard, que tan mencionada ha sido en estos últimos días. En este proceso, principalmente en junio del 22, nos enteramos que este proceso se estaba dando en la Defensoría del Pueblo. Y obviamente, en mi caso como productor, como ex dirigente gremial, pues intentamos participar abiertamente. Los primeros intentos de reunión fueron contradictorios, que no tenemos nada que hacer ahí, que esta es una ley de derechos, que los productores no tienen nada que hacer, pero al final del día no se habían considerado, y tampoco se consideraron mucho, aspectos en la ley como la existencia de una ley de sanidad animal, un código de ambiente, una ley de acuacultura y pesca. O sea, la Defensoría construyó un proyecto de ley para amigos entre amigos. Es decir, ustedes desde el sector de la agricultura no fueron escuchados para poder hacerlo. Porque yo tengo entendido, por otra parte, que ustedes fueron invitados que hubo más de 200 comparecencias ante la Comisión de Biodiversidad. Estoy hablando del proyecto de ley enviado desde la Defensoría hacia la Corte, hacia la Asamblea. Ajá. Ahora, en ese periodo, cuando se construyó el primer proyecto de ley, la famosa LOA, ¿ya? Ahí fuimos oídos, no escuchados. Creo que la diferencia del verbo es importante. Algo escucharon en materia de polinizadores, porque creían que solamente eran las abejas, cuando hay decenas de otros tipos de animales que también son polinizadores, inclusive mamíferos y aviares. Pero ya en la Asamblea, primer periodo 22-23 hasta la muerte cruzada, se dieron más o menos unas 80-90 comparecencias, ya donde se incluyó actores relevantes como las autoridades, Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Producción, Ministerio de Ambiente, gobiernos autónomos descentralizados. Se incluyó a la academia. También se incluyeron ya a los gremios productivos, tanto en materia ganadera, aviar, porcícola, acuícola, camaronera. Y también se escucharon a las organizaciones animalistas, incluso tanto nacionales como internacionales.
Hay una de las anécdotas interesantes de ese periodo, que una jurista chilena inclusive planteó ya no derechos de los animales, sino planteó los derechos políticos de los animales, o sea, el derecho a elegir y ser elegidos. Y un como detalle, sin capacidad de conciencia. Sí, y un detalle importante, cuando hablamos de animales, y este es un estudio francés, el 80% de la gente visualiza a su animal de compañía, a su perrito, a su gatito. Francia tiene gallinas como animales de compañía. También están los cerdos como animales de compañía, los famosos baby pigs, que ya se están escuchando aquí en Ecuador también. Pero cuando la ley habla de animales, está hablando de animales de compañía, perro, gato, etcétera. Está animando a animales de trabajo u oficio. Los caballos que vemos en el Parque de la Carolina haciendo seguridad, los perros que están ayudándonos, los animales están en el campo también apoyando en el trabajo. Estamos hablando de los animales destinados a experimentación, tema sensible, pero que debe estar considerado en una ley, porque estos animales permiten que se haya, bajo estrictos protocolos, que haya un proceso para probar cierto tipo de productos antes de que lleguen al ser humano. La famosa discusión de las vacunas del COVID-19 que no fueron probadas, y eso es hace poquito, son 5 añitos nomás. Animales destinados a la producción en sus diferentes categorías y especificaciones, animales de la fauna marina y acuática, y de igual manera los animales silvestres. Pero también cuando hablamos de animales, están los llamados animales plaga. Les pusieron un nombre muy interesante, se llama sinantrópicos, que son los animales silvestres que se han adecuado a vivir en las zonas urbanas. Ratas, culebras, lagartijas, cucarachas, animales que exigen protección, ok, pero que por otro lado hay que proteger también al ser humano. ¿Por qué? Y en esto quiero hacer referencia a lo que mencionan mucho, que no cumple los mínimos de la sentencia. Párrafo 82 de la sentencia 253, sujetos de derechos, en el título sujetos de derechos, hace referencia a que los derechos de los animales bajo ningún concepto son equiparables a los derechos de los seres humanos. Total. Punto altamente importante. Pero ahí incluso están incluyendo la parte de la zoofilia, incluso. Aquí está, pero hablamos primero de derechos, ya voy a entrar al tema de zoofilia. Párrafo 89, sintiencia, que no está considerado. Sí está considerado en el proyecto de ley, revisado, reformado y reajustado. La sintiencia en el párrafo 89 hace referencia a que la sintiencia no puede ser reconocida de igual manera para todos los animales, primero. Y que la sintiencia tampoco es la misma entre animales, donde se reconoce la sintiencia y los seres humanos. Y así como cosa suelta, dentro del aparato jurídico del Ecuador, más de 100.000 normas jurídicas, no hay una sola norma jurídica, no hay una que reconozca la sintiencia en los seres humanos, ni como principio ni como definición, y eso no implica que no se reconozca la sintiencia. Ya está reconocida en la sentencia de la Corte Constitucional, para cuando los que entienden la famosa pirámide de Kelsen: Constitución, acuerdos y tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, y etcétera, 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 decretos, resoluciones y demás. Eso está sobreentendido. Ahora, Rodrigo, a ver. Me estás jalando la lengua por un tema. Zoofilia. Hay un principio constitucional, en la Constitución del 2008, por cierto, en que dice que no puede ser sentenciado 2 veces por la misma falta. Entonces, si yo voy a ser acusado de zoofilia, abuso sexual de animales, vía administrativa, eso puede llegar en base a otro principio constitucional, indubio pro reo, que se vayan por la sentencia menor en lugar de irse por la sentencia mayor, que está en el artículo 250 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es un delito de acción privada, porque no es posible que también el día de mañana cualquiera denuncia a cualquiera y se convierte en una herramienta de persecución. Si alguien quiere denunciar a alguien, tiene que saber a quién está denunciando. Y por eso es que es un delito de acción privada.
tiene que denunciar con nombre y tiene que cumplir un procedimiento. Y eso parece que tampoco les gusta. Aquí, si no es lo que yo quiero, no queremos nada. Y ese sí es un tema que ya está desmitificado. Y además de esto, también está como una sanción grave en la LOPTA. Bueno, más allá de esto nos ha quedado bastante claro, se ha incluido justamente en esta ley, pero yo quiero preguntarle también desde su perspectiva y también por cuestiones de tiempo, ¿cómo cree usted de aprobarse esta ley que podría pues afectar, digamos, a la producción agropecuaria, especialmente en términos de costos y también de productividad? A ver, el proyecto original era un proyecto altamente coercitivo a través de sanciones, multas, regulaciones y prohibiciones. Todos estos temas generan algo que es curioso en la recomendación, en el capítulo 7 de las recomendaciones del informe. Habla de la sobreregulación y cómo la sobreregulación termina siendo algo que complica, traba y que, a diferencia de lo que se quiere, que es regular adecuadamente, termina generando corrupción. Eso lo dice el literal F, si no me falla la memoria, del capítulo 7. Ahora, el proyecto que ha sido elaborado depurando cualquier cantidad de cosas, y de los que más depuraron en este proyecto, de las comparecencias que asistimos, participamos y las que asistimos visualmente y escuchamos, fueron las autoridades de control, porque justamente de agrocalidad, la Agencia de Regulación y Control Zoo y Fitosanitario del Ministerio de la Autoridad Agraria Nacional decía, pero aquí no nos han considerado, esto ya está en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. Ministerio de la Producción, autoridad en lo que es acuacultura y pesca, esto ya está, no podemos sancionar dos veces, tenemos que transparentar, esto ya está en regulaciones secundarias, esto tiene que ver con normas internacionales. Entonces, ya se depura, se corrige. Lo que tenemos ahorita es un proyecto bastante equilibrado, altamente claro en materia de competencias. Animales de compañía, gobiernos autónomos descentralizados. Trabajo u oficio, experimentación, producción y consumo. Están con lo que es la Autoridad Agraria Nacional a través de la Agencia de Regulación y Control. Acuacultura y pesca, está con el tema del Ministerio de la Producción. Animales silvestres, Ministerio del Ambiente como corresponde. Animales sinantrópicos, los plaga. En coordinación, gobiernos autónomos descentralizados y Ministerio de Salud Pública, por favor. Entonces, en este instante lo que cabe, el 12 de mayo se dio el segundo debate. En este segundo debate hubieron 5 comparecencias. 2 solicitaron el archivo, que no tuvieron los votos para archivarlo. No, hoy se cumplen, hoy estamos en el siguiente plazo, ya llego allá, dame 30 segundos. El 12 de mayo hubieron 5 comparecencias, 2 solicitaron el archivo del proyecto de ley que no tuvo los votos. 3 otras comparecencias más bien resaltaron las bondades del proyecto. Sin embargo, a pesar de haber sido resaltadas las bondades del proyecto, el presidente de la comisión de aquel entonces, Guido Vargas, solicitó, de acuerdo al artículo 61 del Código Orgánico de la Función Legislativa, que esto regrese a la comisión por un plazo máximo improrrogable de 8 días para ser tratado y tomar las observaciones del Pleno, porque es otra cosa, pueden asumir las observaciones que están en el Pleno y esto vaya al Pleno nuevamente. Obviamente, como el 12-13 había el cambio de asamblea, la asamblea resuelve dar un plazo de 10 días para que las leyes que quedaron en esta situación jurídica incierta puedan corregirse. Lo que hay el día de hoy es que la Comisión de Biodiversidad aboca conocimiento del informe de manera formal de la anterior asamblea, recoge las observaciones del Pleno, de las cuales no hay ninguna, y lo que debe hacer es remitir esto a la presidencia ya únicamente para votación en el Pleno. Y como se dice, ¿cómo está el futuro? ¿Cree que ese archivo se aprueba la ley así como está ahí con esto sobre la mesa? Esta ley debe aprobarse. Ahora, si la decisión es el archivo, ahí vamos a un tema adicional. Que se vuelve a tratar en 2 años, además. No se vuelve a tratar nunca más. Aquí la Corte Constitucional mandó a aprobar un texto de ley en un plazo de 8 años. En el Ecuador, en un plazo de 2 años, perdón, pido disculpas. Yo tengo entendido que una vez que se archiva una ley se la puede tratar 2 años posteriores. Cuando es el veto total,
se demora un año en tratarse el mismo tema y ese veto sale de la presidencia. Pero cuando se archiva. Aquí se archiva. ¿Y en cuánto tiempo puede volver a ser tratado? Cualquier momento. Pero aquí el tema es que la Corte mandó a que la Asamblea apruebe un texto de ley revisado de manera técnica y participativa, no lo que se construyó en la Defensoría. Entonces, que la ley debe ser aprobada por la Asamblea. En este momento, al no haber observaciones, lo que cabería es esto. Si por alguna circunstancia se quiere ir por el archivo, ya las organizaciones animalistas, posterior al informe del primer debate, posterior al primer debate, ya presentaron una acción de seguimiento en la Corte, en donde solicita que también se puedan tomar medidas temporales para aplicar la LOA original, que sean emitidas desde la Corte Constitucional, sin perjuicio de las sanciones que pudieran correr los asambleístas, entiéndase, destitución. Perfecto, me queda claro. Vamos a ver, ¿en cuánto tiempo tendría que tratar esto el Pleno? Entonces, si es que hoy va a abocarse este conocimiento. Si esto se aboca a conocimiento, saldría el informe de esto, 48 horas más tarde estaríamos hablando de que el lunes, martes estaríamos hablando ya en el Pleno y se resolvería. Ahora, el Ecuador necesita normas claras, el Ecuador necesita depuración jurídica, el Ecuador necesita crear más producción y más empleo. Normas como las que se plantearon originalmente en la Defensoría del Pueblo no construyen país, destruyen país. Sin duda. ¿Cómo ve usted pues las prácticas de exhibición de animales faenados podrían ser prohibidas? ¿Qué impacto va a tener, digamos, el hecho de que en el momento de que se archive, que no puedan exponer, digamos, sus productos varios de los comerciantes? Porque también, como usted dice, es una afectación también a la parte del empleo. Aquí hay un tema curioso. El proyecto de ley LOA en ninguna parte te dice prohibimos el consumo de proteína de origen animal. ¿Ya? Lo que hace a través de sus más de 180 sanciones y más de 50 prohibiciones, o por ahí, estamos hablando de que lo haces, que vuelve prohibitivo el consumo, porque incrementa los costos sustancialmente. Esto ya está sucediendo en España. En España la cantidad de sanciones que, pese a los recursos económicos que ha inyectado la Unión Europea para poner en vigencia estas normas disparatadas, así de crudo lo digo, no han podido hacerlo en 10 años. ¿Ya? Punto 1. Punto 2. ¿Qué está derivando? Que cuando llegan las autoridades a presionar a un pequeño productor, este pequeño productor prefiere botar los animales y declararse libre porque no tiene el músculo para cumplir una normativa altamente restrictiva, que no tiene nada que ver con temas de inocuidad de alimentos. Cuando hablamos de alimentos hablamos de la calidad, pero fundamentalmente hablamos de la inocuidad, la capacidad de que el alimento sea sano y nutritivo, pero que no genere ningún tipo de cosas. Y esta capacidad la tenemos de acuerdo a las diferentes formas de producción y las diferentes normas que en el Ecuador están vigentes, tanto por Agrocalidad, tanto por el Ministerio de la Producción, de igual manera como entes, estos dos que hago referencia, entes relacionados y representantes de las organizaciones internacionales de sanidad animal. Hay que poner sobre la mesa también que parte de las prácticas de los industriales no han sido las más correctas. Y hay que llegar también a ciertos acuerdos. Estamos de acuerdo. Se corta, digamos, las patas de las gallinas, mal los picos, no ha habido algún buenos tratamientos en las partes de las vacas. Entonces, ¿cómo de alguna manera también llevar unas buenas prácticas para que justamente no vengan la gente del sector de los animalistas a pedir este tipo de leyes que lo único que hacen es un retroceso pues para el desarrollo humano? Entonces, ahí debe haber un compromiso de parte de los dos sectores. Tiene que haber un compromiso y precisamente yo como no tan directamente relacionado con el clúster cárnico, pero sí actor fundamental en el clúster lácteo, en la cadena bovina, que es donde más me he movido a lo largo de mi vida. Venimos trabajando desde hace años en control de enfermedades, en mejoramientos de vacunación, en manejos de bienestar animal. Hemos participado en todo lo que son buenas prácticas de ordeño, buenas prácticas agropecuarias, y se van avanzando en los cumplimientos. Requieren recursos económicos importantes y a veces no se cumple el 100%, pero ya se va midiendo que de lo que estábamos, por decirle, hace 5 años en el 50%, ya estamos en promedio en un 75%. ¿Falta un porcentaje adicional para tener la certificación? Sí.
pero las prácticas van mejorando. Y hay un detalle importante. Y en contra de los famosos mitos que se han creado, ¿no es cierto? Las prácticas que se llevan son para mejorar la producción y la productividad. No es solamente un tema de producción, también es productividad. En el caso de leche particularmente, es que una misma vaca dé más leche por ordeño. ¿Ya? ¿Eso cómo consigues? Con buen trato, buen manejo sanitario, buena alimentación, vacunas. El 80, 90%, por ser así, ya por dejar abierto un porcentaje alto. La ganadería en el Ecuador, particularmente la bovina, es a libre pastoreo. No es que tenemos centros de confinamiento, que de hecho también están permitidos en la Organización Mundial de Sanidad Animal. Hay otro tipo de parámetros, se miden otro tipo de índices. Los animalitos felices, que de alguna manera lo que hacen es alimentarse de cualquier cosa que ven y a la larga se termina perjudicando. El animalito feliz es un término, así como la Ley Orgánica de Protección de Defensa y Derechos de los Animales, que le llamaron LODA. ¿Por qué se le pasó a LODA? Por un tema comunicacional, para ver cómo enlodar un trabajo técnico de 2 años, un trabajo técnico y participativo de 2 años. La vaca feliz es lo que en el Ecuador tenemos en el 99%. O sea, libre pastoreo. Libre pastoreo. Y en gallinas hay de los 2 tipos. Y ya hay gallinas que están en un proceso de galpones, que están muy bien manejadas y que más bien deben ser promocionadas de otra forma, porque el costo del producto final, en lo que es avícola, sea carne, sea huevos, en lo que es porcícola, en lo que es la carne de cerdo, no hay otro producto, en lo que es bovino, sea carne o sea leche, pues tenemos que ir creciendo. Pero también en la interrelación entre humanos y animales tenemos que reconocer y respetar estas prácticas ancestrales y milenarias. No hablo prácticas delictivas, prácticas ancestrales y milenarias de los paseos camperos, con cosas por el estilo que son parte de nuestra identidad. No nos olvidemos que un pueblo sin identidad es un pueblo sin futuro. Y con Quito particularmente, desde el mismo cambio de fecha del 6 de diciembre para que sea un feriado en vez de ser una fecha cívica, hemos ido perdiendo identidades, más allá de otros temas que no. O, por ejemplo, malinterpretar un nombre. Y esto ha sido, el otro día me preguntaban, ¿cómo es posible que en Imbabura cacen zorros? Y yo les digo, perdón, ¿cuándo cazan zorros? Es que la cacería del zorro. La cacería del zorro es el nombre de un concurso hípico donde hay un jinete que ganó el año anterior, que va adelante y los otros jinetes tratan de capturarle. Lo que leo con esto que usted nos está diciendo, Rodrigo, es que existe por detrás entonces también una especie de fanatismo. Estamos yéndonos a la parte también de los extremos, de parte también de algunos animalistas. Tú tienes que ser más políticamente correcta que yo. No existe por detrás una especie de. Existe un. Porque yo veo los temas, o sea, cuando estuvimos en las grabaciones, a mí me encantaría, y esto sí es a la Defensoría del Pueblo, Defensor Córdoba, libere los videos de las conversaciones que se mantuvieron en el proceso de construcción de la Ley Orgánica Animal. Libere esos videos. Fueron grabados, aunque me hayan puesto por escrito que no fueron hechos. Fueron grabados, libere esos videos y vamos a discutir ahí lo que nos dijeron y cómo nos cuestionaban las opiniones y cómo nos calificaban de todo un poco en lo que no se debe hacer. Y yo creo que liberen esos videos y vamos a ver cómo se construyó esta ley y si hay una posible fanatismo o si hay un fanatismo. Me quedo con eso, Rodrigo, agradeciéndole muchísimo por estar junto a nosotros. Nos quedamos con la expectativa de saber qué va a pasar entonces hoy también, justamente en el desarrollo que se va a dar dentro de la comisión, pero también la próxima semana en el Pleno de la Asamblea Nacional. Estamos con mucha expectativa porque, como ustedes saben, este es un tema que nosotros lo estamos siguiendo de cerca ante justamente esta posibilidad que podría venirse por delante de que definitivamente varios negocios se vean perjudicados por el archivo de esta ley, o incluso como menores de edad podrían también verse perjudicados ante no recibir los nutrientes necesarios porque estamos encareciendo varios de los productos, principalmente proteínas. Sí. El cambio debe darse y cualquier correctivo debe darse a través de la educación. Toma tiempo, pero es la educación
la que cambia a los pueblos, no las restricciones, las sanciones y las multas. Me quedo con esto. Gracias. Muy amable, gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes por todos sus comentarios y por participar con nosotros a través de estas entrevistas en Visionarias SE. Invitándoles a todos ustedes a seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Nos encuentran como Visionarias SE. Síganos de cerca, comente y mándenos mensajes también con sus sugerencias, que nosotros tratamos siempre de escucharlos para poner sobre la mesa estos que son los problemas que necesita tratar la sociedad. Les deseo a todos ustedes un feliz fin de semana. Yo soy Carla Arcentales, siempre gustosa de acompañarlos en el desarrollo de la información.